Buenas tardes, esta es la tercera llamada. Bienvenidos aquí a la Biblioteca Jacalpa. Un gusto, comunidad, estar con ustedes. Vengo como parte del Instituto de Cultura en representación de nuestro director, el licenciado Ricardo Becerra Chávez. Yo soy Diego Arredondo, jefe de Departamento de Fomento a la Lectura, y todos los jueves estamos haciendo presentaciones de libros en diferentes bibliotecas. Hoy toca aquí y le doy la bienvenida a nuestra compañera Ana Berta Bardales, que nos acompaña hoy y que viene desde la Ciudad de México, ¿verdad? Sí. Entonces, pues nos acompaña. Hemos invitado a escritores de muchas partes, ¿no? Hasta de Costa Rica a las presentaciones de libros, y muchos escritores de Catepec también, porque pensaremos nosotros a lo mejor que no hay escritores que nos representen como municipio, pero la verdad es que hay bastantes también. Entonces estén atentos ustedes a las redes sociales del Instituto de Cultura, y ahí subimos las presentaciones que tenemos todos los jueves. El siguiente jueves nos va a acompañar un escritor que se llama Juan de Dios en la Casa de Cultura de la Pirámide de Ciudad Azteca, y va a presentar un conjunto de cuentos, un libro de cuentos que se llama Cuentos Mutilados. Y bueno, así cada jueves vamos a tener presentaciones, estén atentos ahí a las redes sociales. Yo le agradezco mucho aquí a nuestro compañero Oscar Ramírez por aceptarnos aquí en la biblioteca, por hacer la gestión de invitar a la comunidad y de recibir aquí a Ana con estas flores. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Ana, por acudir aquí al llamado. Y pues bueno, la poesía es muy importante para la comunidad. En tiempos antiguos, por la poesía se vinculaba a la gente. No había comunidad a través del silencio y de la poesía, que la poesía a lo que tiende es hacia el silencio. Ya nos platicará Ana sobre sempiterna, pero bueno, sabrán ustedes que es una palabra que indica una especie de eternidad, pero con un inicio, ¿no? Con un comienzo. Y bueno, al final la poesía, la amistad, la familia, todo eso que, como diría James George Fraser, que estuvo en contacto y seguirá en contacto, pues es una especie de palabra también sempiterna, ¿no? La familia, los amigos, el amor. Muchas gracias, y le dejo aquí la palabra. ¿Quieres? Bueno, aquí a nuestra compañera Ana, le damos un aplauso, por favor. Y gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradecer pues antes que nada a Dios que me está permitiendo compartir hoy este día con ustedes, a mi familia también por todo su apoyo, y a cada uno y cada una de ustedes por darse un momento de su tiempo para escucharme. También, por supuesto, agradecer a Diego Arredondo por esta cordial invitación, a Oscar Ramírez por abrirnos la puerta de este bello espacio. Veo que fomentan mucho la creatividad y que están abiertos también a ese diálogo, ¿no?, con las distintas artes, y eso es algo muy bello. Y bueno, también agradecer a la Biblioteca Jacalpa. Para mí, pues, la poesía y la literatura es como entrar a un cuarto con muchas puertas a nuestro alrededor, y ver que a partir de cada una de ellas, al abrirlas, podemos adentrarnos un poco en el autodescubrimiento y en el descubrimiento del mundo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros podemos acceder a algún libro, a alguna historia, podemos darnos cuenta que allí no solo nos están hablando las voces del pasado, sino también nuestra propia interpretación de ese pasado y nuestra reinterpretación del mundo, y de cómo podemos nosotros entender quiénes somos y cuál es nuestro propósito en esta vida. Para mí, pues es un gusto enorme estar aquí con todos ustedes, porque la poesía siempre me ha tocado muy profundamente. Mis referentes literarios, que son como que mis maestros, mis guías, pues es Sor Juana, Rosario Castellanos, Ida Vitale, Idea Vilariño, que les recomiendo mucho que revisen también por su cuenta, y otros autores que no solo se basan en lo poético, sino que también atienden al espíritu, al ser humano, como Hermann Hesse, como Kafka, Juan Rulfo, Juan José Arreola. Todos ellos son como esas lentes literarias que nos hablan de lo que a veces no queremos escuchar, y eso es lo que hace también la poesía y la literatura. Hoy les voy a compartir algunos de mis poemas y una de mis minificciones, así como un fragmento de uno de los cuentos para no aburrirles, y espero lo disfruten. El primero se intitula Memorial
y es honrando la memoria de las víctimas del Puente de la Concordia. Memorial. Sofocarse en las llamas de la explosión, ese infierno letal de la existencia, de quien mira su muerte y ve su esencia diluirse en la tragedia de abrasión, sin poder apartarse de este dolor, atrapado en la gran desolación, ya no ve en el fuego su salvación, y sí, se entrega al clamor, furor, horror. El Puente de la Concordia es memorial de cómo la vida se va apagando hasta quedar convertido en un erial. ¿Cómo no gritar de angustia recordando que no solo se perdió lo material, sino las vidas que se van llorando? Y bueno, quiero continuar con otro poema que se intitula El primer golpe avisa. Creo que no solo la poesía nos habla del amor ni del desamor, sino también nos habla de temas fuertes que es importante que atendamos y que visibilicemos para poder ir haciendo esas transformaciones en el mundo y que podamos volver a empatizar con el dolor del prójimo para que no caigamos en este herir, ¿no? Sino sanar primero nuestras propias heridas. Yo recomiendo mucho la escritura para mí es sanación, y cuando estamos enojados, cuando estamos tristes, cuando no comprendemos lo que nos está pasando, escribámoslo. Detectemos esa emoción, de dónde proviene, y de allí accionemos. El primer golpe avisa. Está basado en testimonios de mujeres que han sido violentadas. El primer golpe avisa que ahí no es, que le debes abandonar, que te debes amar. Sí, el primer golpe avisa cuando tu alma está por desmoronarse y tu voluntad por quebrarse. El primer golpe avisa y empieza con una palabra que hiere y va rompiendo tu amor propio hasta dejarte perdida, sin aliento. El primer golpe avisa que está por cambiar tu realidad, mas se queda contigo la ilusión de lo que aparentaba ser. El primer beso, sus caricias y la promesa de un no volverá a suceder. Pero ocurre una y más veces. Después de esas promesas incumplidas, los golpes son cada vez más fuertes hasta que dejas de sentir, de buscar escapar. Ya no queda más voz para pedir ayuda. Y es en el recuerdo de esa palabra a la que no le diste importancia desde un principio. Y es esa actitud retadora e irónica que primero te cautivó y luego te sometió. Y es ese hacerte sentir menos que nada y ya no ponerlo en duda. Sí, es ese solo instante en el que caes de la cuenta de que ahí no es, pero lo dejas ir y sigues con él. El primer golpe avisa, pero a veces llega mejor la muerte antes de que tú decidas alejarte. Y la violencia sigue por generaciones, de los que observan y temen, de los que observan y hieren, de los que miran y callan, de los que no se enteran de nada, de quienes no piden ayuda a tiempo, de quienes viven en el desconsuelo, ya sin amor, sin llanto, ni alma. Muchas gracias. El siguiente es uno que espero no me falle ahorita la memoria. Traté de aprendérmelo, entonces ahí va. Ella la noche. Callada voy entre sueños rotos y anhelos, entre palabras que dije y duelen, entre palabras que nunca diré. Desciende el yo hasta ver la marca del dolor. Ahí está su canto apagado, su lucha diaria, el lugar del que busca escapar. Lejana ve a la transeúnte que ensimismada se pierde en sus propias heridas. Es ella misma, viéndose como una extraña, una extranjera, una nómada. Toma el polvo entre sus manos y llora. Llora porque sabe que también es polvo. Se le escapa la vida, se le escapa el amor, se le escapa el tiempo. La noche se vuelve su espejo y ella vuelve a perderse en la noche que es ella misma, que es el éxtasis de la nada. Yo también escribo creo que la poesía nos abre el panorama por completo. No se puede ceñir solo a una forma de escritura ni a un solo tema. Esa es la importancia de la poesía, que está abriéndonos los brazos y el corazón para que nuestros latidos latan junto con ella
y que podamos así también expresar lo que puede llevarnos a sentir el ver lo que está pasando en el mundo. No solo es nuestro mundo interno, es también el mundo externo, y cómo nosotros con esas pequeñas acciones que parecen a lo mejor mínimas podemos hacer un cambio. Todos y cada uno, todas y cada una de nosotros y de nosotras podemos conseguir que con nuevas habilidades, cualidades y hábitos que vayamos construyendo se produzca algo diferente en el otro. Y bueno, para ello pues también es importante que no solo nos observemos, sino que contemplemos la realidad desde su belleza hasta sus claroscuros. Recordemos que somos dualidad, y en esa dualidad pues no solo vamos a ser siempre buenos, ni solo siempre vamos a ser felices, sino que también tenemos que experimentar la tristeza, el enojo a veces también, para que sabiendo lo que se siente vivir esa experiencia, pues podamos también darnos cuenta de que no somos solo seres instintivos, sino racionales, y que desde esa racionalidad podemos reaccionar de distintas maneras. Y que una vez que ya detectamos eso, pues también gestionamos y somos resilientes ante ese dolor que a lo mejor estamos teniendo, para que lo podamos asimilar de una manera correcta, y de allí pues actuar de distintas maneras a como solemos hacerlo. Ahora, el siguiente poema se intitula ¿Quién? Y está basado en la violencia que se vive hoy en día en varias partes del mundo, no solo aquí en México, también aquí tenemos pues una guerra constante, pero considero que como somos parte de un todo, en esta unidad, pues cada una de las partes conforman la gran verdad. Y si nos detenemos un poco a analizar nuestra propia vida y a ver que cada una de nuestras decisiones nos ha llevado hasta donde estamos, y que siempre podemos decir, vale, me equivoqué, puedo rectificar y cambiar, lo podemos hacer. Y eso es lo que siento que nos está faltando como humanidad, recordar que no debemos de ser indiferentes ante lo que está pasando, y que en la medida de lo posible, pues desde nuestro propio contexto social, dejemos una huella positiva, seamos un ejemplo a seguir para nuestras infancias, para nuestras adolescencias. El siguiente se titula ¿Quién? La guerra antes y después de Cristo, como una visión cíclica y apocalíptica. ¿Acaso los culpables somos aquellos que callamos? ¿Profecías cumpliéndose? ¿Acaso nada puede desasirse de su propio destino? Hasta el fin de los tiempos es un designio marcado que nos vuelve parte de hipos y layos en busca de algo imposible. La esfinge nos muestra una sonrisa irónica, mientras el oráculo de Delfos ríe a carcajadas. ¿Nadie es inocente? Soldados avanzan entre drones sobrevolando sus cabezas. Tecnología al servicio de la muerte. Masacre. Ha llegado la era oscura en que cuerpos y almas pierden la pureza de su ser, volviéndose prisioneros de la maldad. ¡Es la guerra!, gritan iracundos. La guerra, anuncian con horror. No hay un solo lugar que sirva de refugio. Nadie escucha el clamor de los inocentes. Se pierde entre la artillería y los bombardeos. Nadie oye el llanto de los infantes. Los corazones se alteran cuando cae la noche y con ella la primera bomba. Fuego, detonaciones. Fuego, incendios. Todo queda en ruinas poco a poco. Bajo los escombros aún hay una respiración que se resiste a morir. Quienes quedan vivos llevan el dolor entre sus manos, el último aliento, el brillo en sus ojos apagándose. Ruidos ensordecedores, otra bomba cae, las ciudades se cimbran, otro edificio es derrumbado mientras una nube negra va extendiéndose hasta cubrirlo todo. Por segundos quedan ciegos. La decadencia es ese lastre que se carga de siglos. Soldados lejos de sus tierras, por obligación unos, por convicción otros, pero entre estos y aquellos conservarán por siempre en su memoria el rostro del primero que asesinaron. ¿Cómo se sana el alma de quien se ha atrevido a ser un servidor de la muerte? Las señales
da la señal se pierde, así como el tiempo, cierran los ojos, tratan de imaginar que ese olor a muerte no existe, que ese cadáver no es de un ser amado, no hay ayer ni hay más futuro. Todos corren, tratan de ocultarse, pero es en vano. La muerte los encuentra siempre en donde quiera que estén. ¿Quiénes son víctimas y quiénes victimarios? ¿Quiénes están libres de pecado? ¿Quiénes? Un hombre en medio de las ruinas, clamando con voz desgarradora. Descendientes muertos, descendientes huérfanos, soldados y víctimas sin nombre. La guerra acaba con todo, el ser, la libertad y la conciencia. Penumbra, día y noche, nadie está a salvo, el odio se va metiendo de a poco. ¿Quién oye la última palabra, el último suspiro? ¿Quién? El siguiente, antes de retomar la poesía, pues es de mi libro de minificciones, Ante su sombra. Ante su sombra. Y bueno, este libro nace de un relax literario que llevo a cabo virtualmente los miércoles a las 7 de la noche, por si gustan unirse un día, gratuito. Entonces, pues allí leemos distintos autores y después hacemos la labor de no quedarnos solo con lo que leímos y de comentarlo, sino también de escribir algo propio, porque siempre es importante que nosotros también nos demos esa oportunidad. Tenemos algo que decir, es importante también lo que tenemos que contar, y bueno, qué mejor que sea a través de las minificciones. No sé si habían escuchado este término, pero son cuentos súper breves, donde no debe rebasar más de una página, ya lo mucho dos, pero ya eso es demasiado. De preferencia es nada más en una línea, se puede decir mucho, o incluso en un párrafo. Y bueno, en estas minificciones, pues los maestros de ellas pues es Augusto Monterroso y Agustín Monreal, principalmente, igual que Alberto Chimal. Augusto Monterroso pues es el famosísimo de y cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí, ¿no? Y que nos invita a reflexionar sobre qué es lo que estaba realmente, ¿no? ¿Qué representa el dinosaurio y qué representa también el hecho del despertar? Bueno, entonces Ante su sombra pues nace también de esta pasión por contar en lo breve algo que pues toque también la realidad y este diálogo intertextual. Esto quiere decir que siempre estamos dialogando con nuestro yo del pasado, nuestro yo del presente y nuestro yo del futuro, pero también con las voces que nos anteceden, es decir, estos autores que nos han marcado de una forma u otra a través de las lecturas que hemos realizado y que sabemos que la literatura pues nos permite que también no solo se esté repitiendo una misma lectura y siempre sea la misma lectura, sino que en cada una de esas aproximaciones que tengamos vamos a encontrar algo distinto. En este caso pues les voy a compartir una que está basada en un hecho de la vida real. No termina tal cual aquí viene, pero sí es algo que yo considero relevante que volvamos a ello, porque en esta violencia desmedida, incluso a veces en el lugar que más debería de ser el seguro, ¿no? el ámbito familiar, pues puede vivirse una situación muy grave de violencia, que a veces se calla por miedo, porque no se tienen las redes de apoyo, o se siente que no se tienen esas redes de apoyo, pero nunca es tarde para pedir ayuda. A un lado de la carretera es esta minificción que nace de una experiencia cuando yo iba con mis familiares por la Marquesa, por el Valle del Silencio. Como bien saben, pues allí no hay muy buena recepción de internet. Y justo en una de las áreas verdes estaba detenido un auto, y en ese auto había una pequeñita de aproximadamente 5 años que estaba pues atemorizada, y afuera en el pasto y en la tierra estaban dos personas revolcándose. Al principio pues
como que eran dos hombres peleando, pero después nos percatamos que era una mujer sometida por un hombre que le estaba golpeando con puño cerrado. De los autos que habíamos estado pasando, que éramos como unos 50 o un poco más, solo 2 nos detuvimos. Y de esos 2 también pues pudimos intervenir, pero es algo muy lamentable que ya lo vemos como algo muy normal, ¿no? No es normal la violencia, no es normal que se tenga miedo a alguien que un día se amó y que aparte se le esté enseñando a tener ese sometimiento a esa pequeñita, ¿no? Tenemos que mejorar como sociedad y también enseñarnos y reeducarnos para escuchar nuestra voz interior, escuchar nuestra intuición, fijarnos en los focos rojos y también los varones pues volver a esa caballerosidad, a ese sentimiento puro de lo que es poder proteger al prójimo sin perjudicarle. A un lado de la carretera. Iba por la carretera cuando vi un auto estacionado en las áreas verdes. Bajé la velocidad y me quedé mirando aquella situación tan extraña. 2 personas estaban revolcándose en la tierra mientras una de ellas golpeaba con puño a la otra en la cara. Al principio creí que se trataba de 2 jóvenes del sexo masculino que estaban riñendo. No tardé en darme cuenta de que estaba en un error. La persona que se hallaba sometida bajo el cuerpo de su atacante era una mujer. Me aproximé. El resto de automovilistas seguían su camino, pasando con indiferencia ante aquel acto de violencia inconcebible. Sentí furia y detuve mi coche a unos metros del que se encontraba estacionado. Había una silueta dentro del auto del agresor, una niña de 5 años a lo mucho, que no sabía si quedarse agachada en el asiento o mirar lo que estaba sucediendo. Me bajé del carro y desde mi puerta le grité al hombre que la soltara, que dejara de golpearla o llamaría a la policía. Por unos instantes el tipo se detuvo, pero luego volvió a arremeter contra la mujer. Me encaminé hacia donde ellos estaban, quité el seguro y disparé al tiempo que decía en voz alta: la violencia es inadmisible. Los gritos de la mujer pidiendo socorro cesaron y dieron comienzo a unos desgarradores y llenos de ira. ¡Asesino! ¿Por qué lo mataste? ¡Era mi esposo! ¡Asesino! Me miré con frialdad. Regresé a paso normal a mi coche y me fui. Y bueno, aquí pues podemos ver que la violencia se extrapola y en vez de que busquemos ayudar al prójimo de una manera correcta, la violencia se va exacerbando y entonces termina matando también a otra persona, ¿no? Y como muchas veces pasa cuando uno a veces interviene, cuando no se le ha pedido, pues recibe también ese reproche, ¿no? Entonces, esto pues también está basado en un caso donde mi abuelita materna, que en paz descanse, un día vio que un vecino suyo estaba golpeando a su mujer y entonces ella pues era siempre defensora de las mujeres y se metió y la mujer en vez de agradecerle pues le reclamó, no se meta, porque está de metiche, es mi esposo y no puede hacer lo que quiera, ¿no? Entonces todas esas cuestiones se abordan desde la literatura porque aunque nos incomoden, eso busca también la literatura, incomodarnos para que reaccionemos, para que despertemos, para que no nos quedemos allí en ese sinsentido a veces de la vida. Y que también pues podamos hacer una introspección, un examen concienzudo de quiénes somos y quiénes queremos seguir siendo y todo lo que podemos seguir transformando. Nosotros como seres humanos pues siempre estamos en constante evolución y es importante que lo recordemos. En vez de ir hacia atrás debemos de ver todo el bien que podemos dejar a los demás. El siguiente, esta revista literaria Siglo 80.001,
interesante, que también les recomiendo que un día puedan ir a visitar. Y allí pues están recopiladas distintas voces, no solo participo yo, sino muchos otros autores, como Mauricio Hinojosa Guerra, Verónica Miranda Maldoror, Flavia Carreón, Víctor Santoro, Karine Santillán, Rodolfo Luna, Mon M. Silva, entre muchos otros. Y bueno, aquí es temático, regularmente también tienen un taller, también ampliamente recomendable, y allí nos ayudan a que nosotros creemos nuestras propias historias, también les ponen imágenes, está muy cuidada también la edición, y ellos pues lo que nos enseñan es hacer las escaletas. Si han escuchado este término antes, la escaleta, es para ordenar nuestro pensamiento y estructurar de una manera clara la trama, cómo va a ser nuestro personaje, qué es lo que le mueve, tanto para bien como para mal. También nos sirve para saber qué vamos a poner al inicio, en el desarrollo, en el clímax, en el desenlace, pero muy puntualmente. Saber qué acción va a cometer cada uno de nuestros personajes, cómo va a terminar la historia, y que así cuando nosotros lo estemos escribiendo, pues no andemos patas arriba de que, ¿y ahora cómo, no? ¿Y qué seguía? Y ya me faltó hilar esta situación con otra, ¿no? Esta historia se intitula Ojos Cerrados. No les voy a leer todo, pero un fragmento sí. A ojos cerrados. Esa noche, X casi no pudo dormir. Era como si un mal presentimiento le pidiera a gritos huir, desertar a mitad de esa noche fría. Pero no se atrevía a hacer tal cosa. Jamás había faltado a sus responsabilidades. Nunca había ido en contra de sus principios. Sin embargo, ahí estaba, sin poder conciliar el sueño. El silencio de aquel lugar era casi sepulcral. Se levantó sin hacer ruido. No soportaba más. En aquella zona se podía observar el cielo inundado de estrellas y la luna amarilla, pero poco le importó. Lo único que venía a su mente de forma reiterada era esa sensación de que algo andaba mal, que él no deseaba seguir allí, entre las órdenes, la ejecución de estas sin chistar, la crueldad impresa en sus rostros y esa frialdad que le hacía sentirse aún más vacío y con más dudas. De pronto, oyó un ruido detrás de sí. Volteó de inmediato. Una cara conocida, aunque casi fantasmal, se le apareció. Era el hombre que le había enlistado en el ejército. ¿Qué haces aquí, muchacho? ¿Yo? Nada, pensando. No es bueno pensar tanto. Solo trata de dormir lo mejor posible y olvida lo que debas olvidar. No obstante, las imágenes surgían, tan nítidas como la realidad que contemplaba en ese momento. Veía a sus compañeros soldados disparando, matando sin piedad, mientras él avanzaba entre los caídos, entre la sangre que escurría como un río del que nacían otros ríos color rojo. Esperaba que una bala o un cañonazo le arrebatara la vida, pero nada. Entonces tuvo que presenciar mayor sufrimiento. Las horas parecían detenidas en esos secretos que muchos de ellos se llevarían a la tumba. Era de madrugada cuando entraron a la zona poblada, luego de haber derrotado a sus enemigos. Era de madrugada, sí, pero parecía de noche, un cielo nublado a punto de romper en lágrimas, tal vez porque adivinaba lo que se avecinaba. Era de madrugada cuando a muchas niñas y jóvenes les arrancaron su inocencia con salvajismo y frenesí cruel, cuando los gritos de dolor y el llanto inundaron el espacio hasta dejar un vacío en el lugar y en el alma. Era de madrugada cuando mujeres ya viudas y casadas vieron mancillado su honor. Era de madrugada cuando hasta los perros dejaron de ladrar porque les había alcanzado la prematura muerte, esa que los soldados llevaban en sus manos. X observaba escondiéndose del horror y ahora tan solo le pedían que lo olvidara. Los gritos de auxilio desgarradores, las miradas desorbitadas, las vestiduras rotas por la apuración de la lascivia, los golpes propinados a las víctimas que trataban una y otra vez de defenderse hasta que no podían más y eran penetradas con mayor ira, con mayor desenfreno. Olvida, recordaba que le decían, mas cómo fingir que ahí no había pasado nada. Y bueno, así sigue.
14, ya algunos años atrás. Sí, el tiempo no deja de correr. Es Inavalon, esta revista artesanal, en donde pues mi idea era que fuera algo con lo que se pudiera interactuar, que no fuera nada más de como la literatura o la poesía que vemos así muy distante de nosotros y a veces muy complicada y que decimos, no, esto es demasiado difícil. No, al contrario, quería yo que Inavalon pues fuera ese acercamiento de mostrarnos que los libros son como la vida, son ese reflejo de cómo alguien percibió el mundo, también son una muestra de lo que habita en el ser humano. Ya tenemos, por ejemplo, a Dostoyevsky, a Tolstoy, donde nos permitían que como seres humanos lectores pudiéramos ver tanto los vicios y las miserias como también todos esos rasgos humanos de humildad, de humanidad. Y eso es vital y muy relevante porque cuando nosotros podemos acceder a algún libro, estamos también permitiéndonos a nosotros mismos que nuestra visión cambie. Hay veces que nos dicen, esta verdad es la única, y de ahí no nos podemos mover, ¿no? A veces desde la religión, a veces desde nuestras propias creencias. ¿Y qué nos hace la literatura? Que volvamos a abrir ese horizonte, ese pensamiento, y que nos demos cuenta que son varias verdades y cada una conforma la gran verdad, la gran realidad. A veces podemos vivir en un mundo donde parezca que todo es como una proyección, como nos decía Platón, vivimos en una caverna y solo vemos sombras, pero cuando nos adentramos realmente a ver la realidad como es, con todos sus matices, con todos sus claroscuros, sus grises, sus negros, sus colores, sus blancos, y entendemos que si bien todo pasa por algo, también nosotros podemos generar algo distinto si hacemos transformaciones internas y se vean reflejadas en lo externo. Podemos aprender de los libros. Los libros nos sirven para que soltemos la imaginación, para que regresemos a nosotros mismos, para que hagamos una introspección, para que nos sigamos cuestionando. Jamás hay que dejarnos de hacer preguntas. Ninguna pregunta es tonta ni absurda, ni mucho menos. Al contrario, es una forma de aprender. Todo está correlacionado. Desde la biología, la química, las matemáticas, la historia, la literatura. Todo está allí, en un mismo punto. Y bueno, aquí pues participan distintos autores, entre ellos Samuel Rivero Reyes, un gran poeta que les recomiendo muchísimo que conozcan, que escuchen. Él también pues está por publicar un libro, entonces anímense a buscarlo. Tatiana Padilla, Montserrat Ramírez Maruri. En este caso pues fue esta edición en torno a la figura de Fausto, de Goethe. Entonces, cada quien cómo lo podía percibir, aquí lo plasmó. Les voy a leer el de Vigilia Agonizante de Samuel Rivero Reyes, para que no sea solo de mí, y Fausto de Montserrat Ramírez Maruri. Vigilia Agonizante, Samuel Rivero Reyes. Después de respirar lo supuse, después de invocar cada atisbo de luz emergente lo supuse, después de una larga lista de artilugios y encantos reservados lo supuse, después de bajar la escalera al más distante reino de lo material y esencial lo supuse. Caminó a eso de la hora nona, por la distancia entre callejuelas y mujeres de la vida galante, todos los textos secos y sin agua, las maravillas consagradas a la fatua naturaleza de lo sobreterrenal, los límites que solo él quería cruzar. Antes, en la noche lo supe, antes, entre los folios de antaño lo ignoré, antes, cabizbajo, lo abracé, antes, mucho antes, lo perdí.
Ya hemos hablado de las ventajas de la nigromancia, de las artes hasta ahora incomprendidas, pero que ante todo son la fuerza constante, efímera inclemencia de tu fuerza, del gozo de la inmortalidad. Una palabra de consuelo, una acción imperdonable, una afrenta sobre la pared, una premisa por desdibujar. Es en el trabajo donde la soberbia radica, no es lugar para la humilde serenidad, pasos altisonantes que reverberan en las sombras, la llamada de atención que aguardaba. Ellos están aquí con nosotros. Agua, la que irradia los designios, fuego, cantar de la justicia ensangrentada, aire, bálsamo de jeroglífica procedencia, tierra, pústula supurante, indescifrable. Despedirse sin arrepentimiento alguno, tarea agotadora para un ser pensante. Cada esfuerzo recorrido, un gemido pronunciado por un coro ausente que me desconoce. Recuerdo que no siento nada, sin lugar alguno en el cual esconderme, enfrento una realidad consecuente, un designio impuesto por una sola palabra, Fausto. Y bueno, aquí la búsqueda de la inmortalidad, ¿no? Y de este poder que quiere tener a veces el ser humano y que lo corrompe y lo lleva a un fin muy siniestro. Y Fausto de Montserrat Ramírez María. Fausto, Faustus, tu mito se ha creado, de él has vivido, en la contemporaneidad te has mantenido. Nuestra conciencia nos lo advirtió e intercambiar nuestra alma nos divirtió. Le diremos a Walter que nos haga el mandado, que difunde el aviso, nuestra alma de nosotros ha salido. La soberbia de ti se ha aprehendido a través de los años. Nosotros no hemos aprendido. En ti observamos la valía del distinto, del que no escucha, no mira, no vislumbra, no disfruta. Tan diferente y similar, no escuchamos, no dejamos al sabio hablar. Entre ángeles y diablos nos movemos. He de decir que tu historia solo sirve para conmovernos. ¿Te ha convencido la infamia? Lo correcto en los aires has olvidado. La maldad de ángel se ha disfrazado. La bondad a las alas se ha prendado. Has quedado atrapado en dilemas absurdos. Mefistófeles te ayudará 24, que te serán suficientes burdos. Lucifer te ha dado la cuerda, tú la has jalado. Has perdido la cuenta, en tu cabeza ya no existes más. Ha ganado la avaricia por saber, por ilustrarte, por ampararte. Anda y encuentra poder. Este no te salvará de ningún porqué. Vuela por el mundo, sírvete del banquete, un poder profundo. Anda, que te espera el infierno, ambicioso humano. Dios te olvida, pero recuerda que de su existencia negabas, necio en tu enmienda. Obscuridades atraías, eterno pecador, has atravesado tiempos, sigues vigente. Te llevamos dentro y de Fausto nos vamos al infierno. Y bueno, pues ahí nos muestra un poco que nos habla justamente de estos dos personajes, Mefistófeles y Fausto, y esta búsqueda del conocimiento absoluto, que es como querer sobrepasar a Dios, ¿no? O a esta posible, este ser superior en el que podemos no creer, y como esta ambición pues nos conduce a algo fatalista. Y bueno, ese proyecto pues fue creado precisamente para esas voces jóvenes que querían darse a conocer en ese momento, y que como autores, como editores, pues siempre nos gusta que esas nuevas voces sean escuchadas. También pues me gusta a mí mucho los sudokus, entonces incluí un sudoku al final con la respuesta para el que quisiera después corroborar. Porque creo que es importante eso, que no solo se combine una cosa con lo que es siempre, ¿no? Sino que esté muy variado. Por otro lado, pues yo tengo una página llamada Letras a Contraluz, que les invito a visitar. La pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en YouTube. Y allí realizo distintas entrevistas a escritores, poetas, psicólogos, grafólogos, grafóscopos, del área jurídica también, para
para que como seres humanos que tenemos una educación integral, podamos también conocer a otras formas de percibirnos, de percibir la realidad, de percibir pues lo que es concreto y lo que es abstracto, y que también pues, nos muestren un poquito de su esencia, de esa luz que tienen, a través de sus textos, a través de su palabra. Entonces, pues allí ya tenemos 5 años con esta página, esperamos poder también contar con su apoyo en ese sentido, que puedan disfrutarlas, que puedan conocer también y reconocer que siempre estamos en continua aprendizaje, que nunca dejamos de aprender. Eso es lo maravilloso del ser humano. Y bueno, ya para casi terminando, también traje libros de artistas artesanales que están hechos también por mí, en el que solo se incluye uno de mis poemas, cada uno tiene distinto, no se repite, y bueno, son estos, ¿no? Que decidí nombrar Sempiterna porque precisamente yo creo que todo es una espiral y todo tiene un principio, pero no se sabe hasta dónde llega ese fin. Entonces, en ese sentido, todo es algo infinito, es eterno, y en esa eternidad de la que formamos parte, en ese infinito que también nosotros somos, que aunque dejemos este plano físico, pues nuestra alma va a poder desprenderse en algún momento dado y regresar a aquello de lo que surgió, ¿no? De esa nada, de ese todo. Por eso también el poema que les compartí ya la noche, pues tiene mucho que ver con mi filosofía de vida y mi creencia en torno a lo que representa la existencia. Aquí a lo mejor hemos vivido las pérdidas, pero siempre debemos de tomar en cuenta que no solo van a vivir en nuestros corazones y en nuestras memorias y en lo que nos enseñaron y nos dejaron, sino también en ese momento en el que podemos ser conscientes nuevamente de que jamás estamos separados de ese todo y de esa nada. Somos parte de ello. Tenía yo un tío llamado Fabián, que ya también falleció, y él siempre me hablaba del cuarto camino y del universo, y cómo en algún momento dado todos somos energía y regresamos a esa energía primaria. Y era muy bello platicar con él de eso, y ahorita por eso les quise compartir esto, porque estos poemas y mis textos lo que buscan es precisamente poder congeniar esas ideas con también mi propia visión entre taoísta, budista y católica. Y bueno, ya para despedirme, pues no sé, no tienen plumas ni nada, ¿verdad? Bueno, pero tienen sus celulares. Vamos a hacer una actividad, los que gusten, no es obligatoria, pero en este sentido, de que uno siempre está en continuo aprendizaje, enseñando aprendizaje. No somos solo maestros ni solo alumnos, somos ambos. Entonces, de todo esto que han estado escuchando, de lo que hoy están sintiendo, de cuando abrieron los ojos y vieron este nuevo amanecer, este despertar, porque es un nuevo despertar de nuestra conciencia, desde allí les invito a que escriban algo ahorita. Vamos a darnos, si quieren, 5 minutitos para que reflexionen de eso que están viviendo, experimentando, de lo que les preocupa, de lo que a lo mejor vieron al venir para acá, algo que les haya llamado la atención, algún color, alguna casa, algún árbol, alguna flor, y de allí que saquen su propia historia o una reflexión. Puede ser también un verso, 5 versos, lo que ustedes gusten. Y bueno, mientras tanto, pues les voy a leer algo más, y con eso ya me despediría. Y agradeciendo nuevamente su participación, su escucha activa y su tiempo, que no regresa, así que es muy valioso, y les agradezco de todo corazón por ello. Noche delirante. Noche delirante, aquella lechuza que pretende volar en el fuego del crepúsculo sin quemarse, pero queda
acongojada, espantada, buscando consuelo, buscando ayuda, pero no hay nada ni nadie para salvarla. Cae la noche, la helada se hace presente, la lechuza yace en la nieve blanca y su cuerpo inerte es quemado ahora por el frío de la muerte. Y bueno,